Hola a todos, el siguiente video cápsula tiene como objetivo explicar los materiales y herramientas para crear un cable de red y posteriormente crear un cable de red. Lo primero que necesitamos es un cable de red UTP. En este caso el cable de red UTP es el cable más básico que encontraremos dentro de la familia de cables de red y se compone de sus pares internos y una cobertura exterior que se conoce como chaqueta, la parte gris del cable. Luego tenemos el conector RJ45, el responsable de generar la conexión entre la tarjeta de red y el cable de red. Este conector se incorpora dentro de las tarjetas de redes de cada uno de los dispositivos de red o el computador. Podemos ver en una de sus caras laterales, en donde aparece una pestaña superior. Esta pestaña funciona como seguro para que el conector no se salga de las tarjetas de redes una vez se genere la conexión, y en la parte inferior podemos ver los pines. En este caso vemos el pin que es dorado. Este pin tiene unas puntas las cuales ingresan al cable y así generan la conexión para que el cable no se salga del conector. Visto desde otra perspectiva, el cable en la parte inferior podemos ver los 8 canales donde ingresarán cada uno de los pares hasta llegar a los pines y así generar la conexión. También en la parte inferior vemos que hay un recuadro el cual tiene una pestaña de seguro que servirá para sujetar la chaqueta del cable y así dar mayor seguridad a este y no se salga del conector. Para esto utilizaremos una herramienta que mostraremos más adelante. La deschaquetadora, herramienta que nos permitirá quitar la chaqueta del cable y así llegar a los pares. En este caso el modelo que utilizaremos para este ejemplo será la siguiente, en donde tenemos dos ranuras. La primera ranura es para quitar la chaqueta de cable de red, la segunda quitar la chaqueta de un cable coaxial. Y por otra parte tiene dos cuchillas que sirven para cortar los excesos de cable. Para este ejemplo no utilizaremos esta parte ya que utilizaremos otra herramienta. Entonces la parte que utilizaremos será la primera ranura para el cable de red. La crimpeadora, herramienta que unirá el conector de red al cable. En este caso, muy similar a un alicate, en sus extremos aparece dos agujeros, uno para RJ45 y el otro para RJ11. Estando cerrada, podemos ver que la herramienta tiene una pestaña que se encarga de presionar el seguro que toma la chaqueta del cable y así permite que el cable no se salga tan fácilmente. Y por el otro costado podemos ver que tiene unas pestañas dentadas. Estas pestañas dentadas son las encargadas de empujar hacia adentro los pines, los cuales sujetarán el cable al conector de red. Y también un alicate cortante, que será la herramienta que utilizaremos para cortar los excesos de cable una vez realicemos el conector. Antes de hacer un cable necesitamos recordar el código de colores. El código de colores, para este caso, ustedes lo vieron en una presentación anterior. Acá voy a explicar algunos tips para que esto lo podamos recordar y no se olvide tan fácilmente. Existen dos normas, T568A y T568B. En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Veamos las similitudes en cada uno de ellos. Si nos damos cuenta, el par 4, 5 y el 7 y el 8 en las dos normas son iguales, no se mueven. Pero en este caso, los pares 1, 2, 3 y 6 son distintos. ¿Y cuáles son los colores que se invierten? Los colores verde, blanco, verde, naranjo, blanco, naranjo. Entonces, una forma de memorizar esto es siempre entendiendo que se parte por un cable blanco algo y color sólido. Y si se fijan, en la imagen sigue ese patrón para las dos normas. Entonces, ¿qué es lo que yo debería recordar? ¿Con qué color partir? En el caso del cable T568A, debería partir con el cable blanco-verde. Luego viene el color verde sólido y después vendría blanco-naranjo. Y ahí en adelante no deberíamos recordar nada más, ya que el 4, el 5, el 7 y el 8 no se mueven y el cable que me queda sería el naranjo sólido. ¿Ya? Lo otro importante, siempre tener en cuenta, la norma va de izquierda a derecha. Y si se fijan acá, una forma de incorporar los cables, para que no recordemos, en la parte inferior aparece la pestaña y acá aparece la parte superior donde están los pines. Importante, siempre los cables ingresan con la pestaña hacia abajo y así van a quedar ordenados de izquierda a derecha.
Entonces, ahora veamos la técnica para hacer un cable de red. Tomamos nuestro cable de red y utilizamos la deschaquetadora en la primera ranura. En este caso, tomamos aproximadamente 1,5 cm de cable, presionamos la deschaquetadora, la giramos ya levemente y la cuchilla deja una muesca, la cual nosotros moviendo el cable podemos quitar la chaqueta de este. Ya la retiramos y nos encontramos con los pares de los cables. ¿Qué debemos hacer ahora? Tomamos los cables y vamos abriendo cada uno de los pares. De esta forma procedemos a destrenzar cada uno de los pares y los alisamos. Este alisamiento de cables nos va a servir para que el cable esté más dócil al momento de ordenarlos y después incorporarlos dentro del conector. Esta técnica es muy fácil de hacer, el cable es bastante blando, no es duro, y una vez que se genera, si se fijan, genera un efecto como que fueran las patas de una araña. Ese efecto es el que debemos lograr para que los cables queden bastante dóciles al momento de ordenarlos. Entonces comenzamos a ordenarlos según la norma que utilicemos, en este caso es la norma T568B. Partimos con blanco naranjo, naranjo, verde blanco, azul, azul blanco, verde, blanco, café, café. Luego, con los dos dedos efecto pinza de las dos manos, los comenzamos a ordenar para que queden lo más ordenado posible uno al lado del otro y que se vayan juntando, ya que después al momento de incorporarlo al conector es necesario que estén ordenados de esa forma. Los vamos tirando hasta que queden ordenados. Ya, una vez ordenados, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos con la otra mano y utilizando el conector, en este caso el conector RJ45, ahí estoy mostrando la patita y la parte delantera, nuevamente, lo posicionamos en un costado y tomamos la medida para que la chaqueta quede en la ranura, que va a ser presión para sujetar el cable, y hasta la parte delantera del conector. Entonces, teniendo esa medida, sostenemos con cuidado, tomamos el alicate cortante y procedemos a cortar el exceso de cable lo más parejo posible, para que así al momento de ingresarlos todos los cables lleguen de forma pareja hacia los pines. Una vez cortados, tomamos el conector con la patita hacia abajo y ahí también recordando que la conexión se hace de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, con cuidado, tomamos el conector recordando la patita hacia abajo y los pines hacia arriba y empezamos a incorporar los cables de a poco hasta que lleguemos a los canales internos. Una vez los cables lleguen a los canales internos, se irán ordenando solos hasta llegar hacia el pin. Empezamos a presionar levemente hasta que la chaqueta llegue a la parte de la pestaña para que quede de forma segura. Presionamos nuevamente, este proceso es muy importante para que los cables lleguen lo más adelante posible a la parte transparente. En la imagen se ve cómo los cables llegan directamente hacia el plástico. Eso es un indicador de que el cable está quedando bien hecho. Volvemos a presionar, luego tomamos la limpiadora y la parte plana, recuerden, va a la ranura para sostener la chaqueta y así darle seguridad al cable, y la parte dentada va a los pines. Entonces, tomamos el conector y lo incorporamos en la ranura de la limpiadora, presionamos nuevamente el cable para darle mayor seguridad, luego, presionando el cable atrás, procedemos a apretar la limpiadora y vemos cómo los pines suben para presionar los cables. Por otra parte, en la parte posterior también subió la pestaña y hace un pequeño clic, el cual conecta todas las partes del conector RJ45 al cable. Y por último, vemos el cable
cómo queda armado en su proceso de crear un cable de red. Para hacer un cable de red hacemos lo mismo con el otro extremo y tendríamos nuestro cable funcional. Ya, ahí probamos que no se salga el cable, que queda firme, y eso sería todo.